Abierta ya está de vuelta. Estamos presentando Aldea Global. 12:38 y nosotros seguimos en esta Aldea Global, día martes 18 de marzo. Hartas cosas pasando en el mundo en esta Aldea Global, tal cual como dice el nombre de nuestro programa. Antes de continuar con todo ese análisis, yo te quiero recordar que siempre tenemos nuestro fructo a mano, donde se transforma la fruta en la mejor agua saborizada. La elección perfecta para tu empresa, con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Si quieres una máquina de agua saborizada, entra a fructo.cl o llama al más 569-7386-4430. Hoy sí que se va a necesitar fructo porque 35 grados, que aquí ya se sienten en el estudio, así que volvimos un poco a ese verano intenso. Vamos a ver cómo continúa la semana, pero también podemos ahí alternar con Café Amati, que es la cualidad de un café fresco, un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste, asegurando que esté fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre Amati, que es la cualidad de un café fresco. Además, nosotros reciclamos aquí en Radio La Clave con Bendito Residuo, que es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural en el manejo de nuestros residuos, una empresa que promueve la gestión sostenible y la conciencia medioambiental. Conócelos en benditoresiduo.cl. Ahora sí que sí, nosotros entramos en materia internacional porque hay... Ay, ¿cómo decirlo? Duele decirlo. Hay muchas cosas ocurriendo. En las últimas horas también nos hemos enterado del cese del alto al fuego en Gaza, y por supuesto que esto preocupa al mundo entero. Hoy se espera una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, también por Rusia, Ucrania, qué está ocurriendo en el mundo y cómo también esto pasa a la historia. Fernando Mendoza, historiador, está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Feña? Muy bien, ¿y tú, Fran? Bien, preocupada. Me tomé unos días, llegué anoche, por tierra me vine de Mendoza ¿y qué tal? A Santiago. Bonito. Hace mucho tiempo no hacía ese viaje, agotador, 7 horas. Y llegué tarde, me puse a ver noticias, tipo 1 de la mañana vi esto de Gaza y conmueve, pues, aprieta el corazón, porque ya, mira, en la mañana, a las 8 de la mañana, la BBC decía que eran 400 muertos y me imagino que esa cifra ha ido aumentando a medida que ha pasado la hora, pero es muy terrible esto. Y bueno, íbamos a hablar de paz en un día como hoy y estamos hablando de aquello. Efectivamente, pues 2 conflictos bastante relevantes que están ocurriendo hoy en el mundo, relevantes por su efecto, que no solo tienen geográficamente, sino que también a nivel global. Uh-huh. Y también el rol divergente que está teniendo Estados Unidos en ambos. Primero, como tú bien decías, Fran, este fin de la tregua en Gaza, con estos bombardeos que Israel hace durante la jornada, con más de 400 muertos, y también lo impresionante cómo se van olvidando las cosas, que un par de semanas que las cosas se calman las aguas en Gaza. Así funciona la agenda noticiosa. Y uno se va y como que se desconecta emocionalmente de lo que ocurre, pero ahora como con esta gran cachetada termina el cese al fuego, lo cual demuestra que Israel quiere seguir el conflicto tal como estaba. Justamente esto está recién pasando, así que vamos a ver también la evolución durante esta semana, pero algunas reacciones, por ejemplo, de los sectores más extremos de Netanyahu. Uh-huh. Recordemos que una parte, una de las claves para interpretar esta guerra es la necesidad de Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, de mantener su existencia con el fin de prolongar su existencia política. Claro. Que ese es uno de los principales. Están aprietos, digamos, desde hace mucho porque sus socios políticos son estos partidos ultrarreligiosos extremos que básicamente querían la continuación de la guerra. Y cuando ocurre el cese al fuego, estos partidos amenazaron con salirse del gobierno, pero ahora uno de los primeros en mencionar su satisfacción del retorno de la guerra son estos partidos, por supuesto estos socios de Netanyahu. Entonces es compleja la situación porque básicamente la solución del problema, o al menos la solución que prácticamente todos los países del mundo han expresado a través de votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que mucho poder no tiene, es que el conflicto... Mucho reclama, pero el conflicto se va a solucionar
cuando Palestina tenga un Estado soberano. ¿Y con quién tiene comunicación hoy en día? Bueno, porque también con el cambio de administración a Donald Trump en Estados Unidos también cambia el foco de conversación, cambia las perspectivas. ¿Con quién conversa más Benjamin Netanyahu? ¿Quiénes son sus aliados? Porque, por ejemplo, vemos a un Vladimir Putin reuniéndose con Donald Trump. Bueno, ¿para qué decir? Hace algunas semanas que vimos a Volodymyr Zelensky también con este altercado que hubo ahí con Donald Trump. Impresionante cómo hace algunos años, y yo recuerdo cuando surge la guerra y te llamamos, afortunadamente el Feña se vino flash y cubrimos la guerra en el minuto, literalmente en el minuto a minuto. Pero ¿quién iba a pensar que después esta conversación iba a recaer en tener frente a frente, porque además veníamos saliendo de la pandemia, entonces frente a frente a Donald Trump con Volodymyr Zelensky? Por eso te pregunto como de los nexos que tiene Benjamin Netanyahu. Claro, o lo interesante, la diferencia del trato que tiene Trump en este caso, claro, que es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Obviamente su figura tiene una influencia muy predominante en estos conflictos, y Israel confirmó que había avisado a Estados Unidos que se iba a caer la tregua, y nuevamente Estados Unidos amenazó con desatar el fuego, con desatar el infierno si es que los rehenes no son liberados. Entonces estamos viendo que aparentemente el gobierno de Estados Unidos está a favor de esta situación, que aleja finalmente una solución política, porque obviamente el programa finalmente del gobierno de Israel es matar o expulsar a los habitantes que están en Gaza, y que finalmente Israel se quede con el territorio. Eso claramente es la intención que tenían desde un principio. Entonces la situación es, si Israel vuelve con estos ataques, si se aleja las posibilidades del diálogo, nuevamente las posibilidades de una guerra regional escalan. Ya vimos que Estados Unidos atacó a Yemen hace algunos días también. Yemen también, la historia de Yemen en los últimos años ha sido un desastre. Está dividido en distintas fuerzas de poder, y uno de estos territorios está controlado por los Houthis, que es una milicia con vínculos con Irán. Entonces lo hemos hablado otras veces. Pero es muy interesante igual de recordar. Entonces lo que estamos viendo en Medio Oriente, que con este fin de las negociaciones, porque hasta hace algunas semanas se está liberando rehenes, porque también Estados Unidos de alguna forma había presionado a Israel a hacerlo, pero ahora Israel vuelve a iniciar, obviamente con un ataque de esta contundencia. Es como una manera indirecta de decir: ya no queremos seguir el cese al fuego, queremos resumir la guerra que, como vimos, inicia en octubre del 2023 y no ha tenido el efecto principal, que era terminar con el dominio de Hamas. O sea, Hamas ahora también, porque el tema del cese al fuego también a Israel no le convenía, porque obviamente el cese al fuego de alguna manera hizo que gente retornara a las partes de las cuales había abandonado sus tierras. Por otra parte, Hamas también se puede reagrupar, rearmarse. Entonces vamos a ver cómo evoluciona durante esta semana, a ver si tenemos más novedades, que por supuesto la vamos a tener para la próxima semana. Sí, terrible, como tú dices, ahí se normaliza, y uno además habla de esto de una comodidad. Aquí nosotros estamos en una normalidad además que se contrapone con lo que hablamos, y bueno, pareciera ser que esta cifra, porque claro, uno dice hay algunas formas de ayudar y de estar comprometido con ciertas causas, pero nuestras vidas continúan, entonces mucho más allá no se puede hacer. Y bueno, vemos cómo estas cifras aumentan. Yo leí ahí los informes de la Cruz Roja que decían, o sea, ya no se puede más. La gente que está colaborando con las personas que están heridas, es imposible. Claro, ya habían cortado la luz, también el agua, creo, a Gaza y muchas otras cosas. Entonces, por ahora no vemos un giro mayor en la postura de Estados Unidos frente a Israel. Vemos una continuación, incluso quizás más radicalización de la propia postura que existía con Biden, pero en Rusia, Ucrania sí ha existido un giro trascendental, porque en las últimas semanas Estados Unidos ha insinuado de distintas maneras que se va a salir de la guerra, y eso también tendría consecuencias bastante importantes para la situación geopolítica mundial. Y como tú bien decías, justamente ahora Putin con Trump están hablando por teléfono. Sí. Porque en este minuto. La llamada está ocurriendo en este minuto, porque
hace algunos días Estados Unidos y Ucrania firmaron un cese al fuego que se le iban a ofrecer a Rusia, lo cual no hace mucho sentido, porque si tú haces un cese al fuego lo tienes que acordar con todas las partes. Claro. Entonces esta cosa de firmar Ucrania con Estados Unidos un cese al fuego como que no hace mucho sentido. Uh-huh. Y básicamente lo que esta llamada aparentemente va a desvelar es qué va a pasar con Estados Unidos en las siguientes semanas, es decir, si va a dejar de financiar el esfuerzo ucraniano, que claramente no ha dado frutos porque Rusia está en una situación muy favorable en la guerra, o sea, está a punto de ganar. O sea, ¿por qué Rusia querría hacer un cese al fuego? Si Rusia está a punto de ganar la guerra, no tendría sentido hacerlo. Lo que dice Putin es ¿por qué directamente no negociamos la paz? Sí. Y esta paz implicaría primordialmente que Ucrania prometiera su neutralidad, es decir, no ingresar a la OTAN, porque esa es una de las principales razones de este conflicto, el intento de Ucrania de ingresar a la OTAN, que es esta alianza militar liderada por Estados Unidos creada en la Guerra Fría. Que se ha solicitado desde hace mucho tiempo por parte de Putin, Volodymyr Zelensky. Claro, Volodymyr Zelensky, pero Volodymyr Zelensky también plantea su postura que Ucrania va a seguir con su intención de entrar a la OTAN. Claro. Y también hay otra polémica muy grande porque Zelensky insiste que cualquier tratado de paz implique que las fronteras de Ucrania vuelvan a lo que estaba antes de la guerra. Uh-huh. Pero Putin dijo, no vamos a hacer ningún cese al fuego. No hay ninguna posibilidad que hagamos un cese al fuego si es que Ucrania no promete entrar a la OTAN, si es que Ucrania rinde estos territorios, porque ya no hay posibilidad que los conquiste. Y también hay otro elemento interesante, que el mandato de Zelensky ya expiró. Uh-huh. El mandato de Zelensky expiró hace casi un año. ¿Que eran cuántos años de 5 gobierno? 5 años del 2019. Mira, 5 años. Entonces él dice no vamos a hacer elecciones porque estamos en guerra, pero Putin dice yo no voy a negociar con un gobierno que constitucionalmente es ilegítimo. Entonces también hay hartos temitas que tienen que limarse. Y que él permanece ahí porque evidentemente no se van a hacer elecciones ni nada, pero por eso, entonces cuando igual no es legítimo. Zelensky fue a la Casa Blanca, igual fue con esta postura como diciendo, Trump le dijo, tú no quieres negociar, y es cierto, él no quiere negociar porque Rusia jamás va a aceptar la paz sin estas condiciones, que Zelensky obviamente no las va a conceder. Entonces, de alguna manera, Zelensky se comportaba como si él fuese un elemento primario en la guerra, pero finalmente, sin la ayuda de Estados Unidos... No lo es. Claro. Entonces, tampoco... Por eso Trump, y fue algo más o menos ensayado también, o sea, no creo que haya sido algo muy improvisado. No, nada. Fue una cosa... Además recordemos que Zelensky fue actor. Pero más la reacción del vicepresidente y el presidente, que le hicieron como una encerrona, y el vicepresidente dijo, tú nunca nos has dicho gracias, Trump está diciendo, tú estás haciendo fue puro... Fue una locura, claro, fue un sketch fue un sketch, pero fue muy interesante porque develó, de alguna manera, estas divergentes posiciones que tiene Estados Unidos con Ucrania, pero ahora lo interesante es que Europa está siguiendo con este mismo discurso de Zelensky, que en el fondo Putin es malo, no hay que negociar con Putin, Putin está loco, o Putin quiere conquistar toda Europa, y eso también son cuñas que se han ido repitiendo a lo largo de la guerra y que no son ciertas. O sea, porque Putin va a querer llegar hasta Francia, porque Putin va a querer conquistar Europa, porque Putin va a querer conquistar a una población que le es hostil. Llegamos a las fake news también. Mira lo que pasó con Estados Unidos cuando se metió a Vietnam, mira lo que pasó con Estados Unidos cuando se metió a Afganistán, mira lo que pasó con Estados Unidos cuando se metió a Irak. Cuando un país invade otro con el fin de cambiar su régimen, siempre el otro país va a terminar ganando porque la gente va a rechazar. Entonces están esas ideas que también... Y antecedente histórico, obviamente, que basarse en eso. Claro, esa idea que Putin está loco, Putin es malo, es insistir en este relato que Estados Unidos ha tenido desde mucho tiempo, porque en el fondo el comunismo cayó en el año 91, pero Estados Unidos siguió tratando a Rusia como si fuese un enemigo. Totalmente. Pero ahora lo que dice Trump, el problema es China, ya no es Rusia. Entonces... Ha tratado de darle un vuelco. Básicamente, Estados Unidos ya no tiene plata, Estados Unidos está en una situación económica muy mala, nosotros no vamos a seguir pagándole esta guerra que es la que se tiene que hacer cargo de Europa, porque Europa es la que está al lado de Rusia, Europa es la que está geográficamente cercana, Estados Unidos está muy lejos de Rusia, entonces esta idea de vilipendiar a Putin, ¿por qué? Pero Europa sigue todavía en este discurso. Por ejemplo, Macron y el primer ministro de Inglaterra también están en este discurso que tenemos que
nosotros ahora rearmarnos, porque también otro de los reclamos que hace Trump es que los países de Europa que están en la OTAN no están pagando sus obligaciones en defensa. Entonces, por ejemplo, ahora Alemania cambió la constitución para poder tener su ejército, que por temas históricos de guerras mundial no la tienen. Entonces, ¿qué podría pasar después de esta llamada? Si siguen las cosas como se presagian que están, Estados Unidos eventualmente debería dejar de financiar y eso cambia Ucrania, el curso de las cosas. Y si la Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea también está con este discurso que hay que rearmarse, pero en teoría la Unión Europea es una agrupación comercial, no es una agrupación militar. Entonces vemos que Europa ahora está adoptando este discurso de no tener negociaciones, de no tener contacto, de seguir financiando Ucrania, pero los países de Europa no tienen los recursos económicos, o sea, están súper apretados económicamente, las poblaciones quizás tampoco lo vean con muy buenos ojos, pero lo que podría terminar pasando es que podría existir algún tipo de guerra entre los países europeos y Rusia, y Estados Unidos no se va a meter. No, imposible. Muy Y además, como tipo Primera Guerra Mundial, como carrera armamentista, porque ahora estamos viendo que estos países están aumentando su deuda para tener más armas porque siguen en esta lógica de Ucrania. Y lo que tú decías, que además Estados Unidos tiene esta amenaza constante de la nueva gran potencia que es China, y Donald Trump sí que lo sabe, y bueno, en ese sentido, digo, potencia que tiene todo el control económico, claro, en el fondo, y eso por supuesto que no le agrada al multimillonario Donald Trump, y bueno, también se contrapone con un Vladimir Putin que quizás puede estar toda su vida en el poder, claro, no, siendo ya que, estamos, claro, sí, o sea, eso es lo que a menos que cambien las cosas, pero es lo que uno imagina, que no tiene un final. En cambio que Donald Trump igual tiene los años contados y también claro, tiene ciertas metas. Entonces Donald Trump desde un inicio, inclusive en la campaña, decía que él quería recalcar que siempre tiene como esta meta de la paz. Claro. Entonces, por eso también es tan importante este llamado que está ocurriendo en estos minutos. Por eso va a ser bastante interesante lo que va a resultar de este llamado, porque quizá Trump, no creo, pero le podría dejar la pateleta y decir, no, vamos a seguir la guerra, Putin no quiere negociar, pero aparentemente lo que mostró en su reunión con Zelensky es como, sí, esta guerra, y la han dicho incluso mismos funcionarios de Trump, esta no es una guerra de Rusia con Ucrania, es una guerra de Estados Unidos con Rusia, y Ucrania está entre medio. Sí. Entonces los que tienen que negociar son Rusia y Estados Unidos, y a Ucrania le guste o no le guste va a tener que acordar, y si después los europeos se quieren meter a pelear y endeudarse y empezar una guerra con Rusia, que le van a perder cosas suyas. Bueno, y por eso también los egos de cada uno de estos mandatarios es como, bueno, Zelensky calladito nomás, pues así lo miraban ellos, porque es como aquí la conversación es entre Putin y Trump. Claro, porque lo del cese al fuego es impracticable por lo que te contaba antes, porque Rusia no tiene ningún interés, Rusia está ganando, y Rusia dijo, la única forma que negociemos es que aseguren que Ucrania no va a entrar a la OTAN, que Ucrania va a aceptar la derrota de los territorios que ha perdido durante la guerra, y que hayan elecciones para cambiar a Zelensky. Pero Zelensky dice todo lo contrario, y ahora está ocurriendo esta situación que Estados Unidos está yéndose para el lado de Rusia, y Ucrania se está quedando por el lado de Europa. Claro. Entonces es como la Primera Guerra Mundial, que las potencias europeas están en esta carrera armamentística, que ven a Rusia como un enemigo, pero en el fondo estas son ideas como que siguen desde la Guerra Fría, pero tampoco tienen mucho sentido. Por ejemplo, Alemania esta guerra le ha afectado muchísimo, porque Alemania tenía una cañería directa con gas a Rusia, y el mismo día que partió la guerra, alguien le puso una bomba, Alemania dejó de recibir gas de Rusia, y ahora el gas le sale 5 veces más caro y Alemania hasta quebrará. Sí. Entonces lo que va a ocurrir también es que lo interesante es que la ultraderecha también está diciendo hagamos la paz con Putin, porque seguimos viendo mal a Putin. Entonces también podrían haber cambios políticos al final de la población, si es que esto se alarga, que en el fondo los países están en una mala situación económica, están gastando más plata en el ejército, pero finalmente esta guerra, o sea, Rusia tiene una ambición legítima, que se siente amenazada si Rusia entra a la OTAN. Y eso no es nada tan loco. O sea, lo que hemos hablado otras veces, ¿qué pasa si México o Canadá ingresan a una alianza militar liderada por Rusia o China? ¿Estados Unidos se va a quedar cruzado de brazos? No, imposible. No, pues entonces, ese es el punto medular. Y Estados Unidos dijo, ok, mi objetivo es China, yo ya no tengo plata para seguir pagando a Europa, que además ni siquiera ellos pagan, porque Estados Unidos ha puesto más plata que todos los otros países juntos en temas de Ucrania. Entonces no les da la cuenta. Yo le estoy pagando a usted una preocupación suya. Entonces vamos a ver si este discurso pacifista de Trump va a concretarse la próxima semana, o le va a bajar la pataleta y va a decir no, seguimos la guerra, sigo financiando.
pero por lo que se ha visto las últimas semanas, aparentemente debería haber algún acuerdo con Rusia sin Zelensky, porque Zelensky es un paquete cabrita y tiene los días contados y él lo sabe, y es una desesperación de todas estas cosas. Una desesperación de egos también de estas pues. figuras, inevitable. Vamos a ver cómo continúa entonces. Gracias, Feña, por ahí hacernos un resumen en el marco de algo tan grande como son estas guerras, y bueno, desde Gaza y también Rusia-Ucrania, por supuesto que vamos a seguir hablando de todo eso y más. Vamos a también analizar en un ratito más, bueno, qué pasó con este telefonazo ahí de Putin Putin la con próxima Trump. semana vamos a ver ya en ambas guerras, sí, así que ahí le seguimos el hilo a ambas Ojalá situaciones. todo mejore dentro de lo posible. Fernando Mendoza, historiador, junto a nosotros, muchas gracias de nada, por estar con nosotros. Un placer. Y ya nos vamos, viene Metrópolis Central, cuídense, que estén muy bien, chau chau.